Bendiciones a todos, buenas noches, saludos en esta hora. Vamos a comenzar el entrenamiento de discípulos para la evangelización mundial. Le vamos a pedir el favor a la pastora María Gladys que comience por favor con una oración. Mm. Sí, espérate, es que no tengo el audio, espérate. Ahí ya le estamos escuchando. Sí, ya me están escuchando. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Vamos a orar para iniciar esta hermosa capacitación. Señor, te damos muchas gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre por tan grandiosa oportunidad, Señor. Gracias por cada uno de los compañeros de ministerio que estamos acá, con el corazón dispuesto, Señor, para aprender y para hacer las cosas más conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Padre, te pido que tu Santo Espíritu sea sobre el expositor o la expositora en esta noche y que tú la utilices, que no sea la persona hablando, sino tú, y que nosotros podamos estar con todos nuestros sentidos concentrados y captando para obedecer, Señor. En tus manos colocamos esta capacitación. Muchas gracias, Señor, por estar ahí de comienzo a fin. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora vamos a nuestra lección esta noche a cargo del pastor Ovidio. Amén. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta clase. Vamos a estar compartiendo nuestras cartillas. Hoy vamos a hablar de las 7 bendiciones que tenemos los hijos de Dios. Ese es el título de la enseñanza de esta noche. Las 7 bendiciones que tenemos los hijos de Dios. Estamos en la página número 13. Puede ir a su manual, página número 13. Entonces, una vez que hemos predicado el evangelio a las personas, les hemos mostrado su condición espiritual, el problema fundamental que recuerde que son 3 puntos: diablo, pecado y separación. De estos 3 puntos, que es el problema fundamental del no creyente, surgen o se producen los estados, los 6 estados del no creyente. ¿Recuerdan? Los 6 estados del no creyente: hijos del diablo. ¿Qué más recuerdan ustedes? Vamos a ir recordando lo que hemos visto en las clases anteriores. Es importante que vayamos aprendiendo todo. De hecho, vamos a pasar aquí al mensaje del Evangelio completo. La idea es que eh, vamos a llegar a un tiempo donde vamos a hacer todos los días esto que llamamos el mensaje del Evangelio. Compramos un cuaderno y lo empezamos a hacer todos los días. Este lo vamos a explicar más adelante. Este tiene una serie de pasos que nosotros le pedimos a los líderes y a los discípulos que lo hagan todos los días hasta que se lo aprendan, porque si se lo aprenden, entonces ya tienen eh, cómo transmitir el evangelio concretamente, sin estar divagando en muchas cosas o en muchos temas de la Biblia. Si una persona se aprende este esquema de la cruz, entonces cuando vaya a predicar el evangelio lo va a hacer de una forma muy específica, porque aquí vamos a encontrar todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No sé si alcanzan a ver el cursor. ¿Se alcanza a ver bien el cursor? Y Dios creó al hombre en Génesis 2:7, sopló en él aliento de vida. Y entonces, este lo vamos a explicar en 8 días, confiando en Dios. El hombre fue creado, número uno, con la imagen de Dios, con la bendición de Dios, y se le dio un pacto. Génesis 2:17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas
17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y al romper el pacto, al violar el mandamiento de Dios de no tomar del fruto, entonces surge el problema fundamental, que son 3 puntos. Aparece Satanás, de Génesis 3 del 1 al 5, se da a luz el pecado en Génesis 3:6, y a partir del pecado, entonces vino la separación de Dios, Génesis 3 del 7 al 10. Aquí entonces vamos al punto 3, que dice el estado de destrucción del no creyente. Entonces, recuerden, del problema fundamental, Satanás, pecado y separación, surgen los 6 estados del no creyente. Número 1, el ser humano se ha convertido en hijo del diablo. 2, ha caído en adoración a los ídolos. 3, tienen problemas mentales. 4, problemas físicos, problemas del futuro y una herencia espiritual que le van a dejar a la nueva generación. Vimos hace poco el método del hombre, cómo busca el hombre salvarse a través de las religiones, de las buenas obras y de la filosofía. Pero, ¿cuál es el método de Dios? El método de Dios, número 1, es que Él envió el Salvador, como dice Juan 3:16. Ese Salvador, número 2, se llama Jesús. Punto 3, Jesús murió en la cruz. Punto 4, Jesús resucitó. Punto quinto, Jesús no es un profeta más, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Número 6, Jesús ascendió a los cielos. Y número 7, esperamos su segunda venida. Y Jesús como el Cristo es el verdadero rey. ¿Y qué pasó cuando él murió en la cruz con Satanás? Hubo victoria sobre Satanás. Venció a Satanás, destruyó sus obras con su muerte en la cruz. Vino como verdadero sacerdote. ¿Y qué pasó con el pecado? Trajo libertad y perdón de los pecados. Y Jesús el Cristo como verdadero profeta, cuando muere en la cruz, quita la separación que había entre el hombre y Dios, porque Él es el camino. Entonces, ¿cómo puede hacer el hombre para recibir la salvación? Debe aceptar a Cristo, debe confesar que Jesús es el Cristo, confesarlo como el Hijo de Dios, el Salvador. 3, hay un texto de invitar. Y 4, Proverbios 27:1 dice que debe ser ahora. Bueno, lo vamos a explicar en 8 días más lento. Lo estoy haciendo un poco más rápido para que vean que todo esto ya lo hemos visto. Y hay una oración que se llama la oración de aceptación. Muchos otros le llaman la oración de fe. Al final, cuando evangelizamos a una persona, los que deseen pueden guiarla en una oración, y aquí tienen un modelo de oración. Y lo que vamos a ver hoy es esta parte. Una vez que la persona, el ser humano, cree en Cristo, acepta a Cristo, cree en el Evangelio, entonces ese ser humano recibe 7 bendiciones. Número 1, ese ser humano se convierte en un hijo de Dios. Número 2, ahora el Espíritu Santo va a vivir dentro de él y va a tener la guía de él. Número 3, ese ser humano va a tener respuestas a la oración. 4, va a tener autoridad para vencer a Satanás. Bueno, los coreanos lo colocan así, pero si usted quiere colocarle simplemente autoridad, lo puede dejar solamente como autoridad. Autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el reino de las tinieblas o autoridad. El creyente, el Hijo de Dios, tiene autoridad para reprender y echar fuera a los demonios. Quinto, tenemos la protección y la ayuda de los ángeles. Sexto, ahora nuestra ciudadanía es del cielo.
Y séptimo, tenemos una bendición y es que el Señor nos ha encomendado la evangelización del mundo. Anote ahí, ya nos dieron la orden de bendecir, porque cada vez que predicamos el evangelio, esa persona está recibiendo la bendición más grande del mundo. Esto, cuando lo volvamos a ver, la idea es que empecemos a hacerlo todos los días hasta que lo aprendamos de memoria. Y ya cuando usted vaya a predicar el evangelio, no va a estar hablando de muchos temas y no va al objetivo, no va al punto concreto, sino que ya con este esquema usted aprenderá a hablar específicamente el evangelio desde Génesis 1:1 hasta que lleguemos a la evangelización mundial. Bueno, entonces en la página número 13 vamos a ver las 7 bendiciones de los hijos de Dios. Aquí, bendiciones del Hijo de Dios. Ahora que has aceptado a Jesucristo en tu corazón, eres un hijo salvo de Dios. Dios es tu Padre, Dios te da el estado y la autoridad eterna. Entonces, aquí ustedes tienen, con esta cartilla, pueden sacar muchísimas clases para discipular a los nuevos creyentes. Y aún hay personas que no tienen claro qué es el Evangelio, quién es Cristo, cómo se recibe la salvación. Por eso les animamos a que puedan enseñar también esta cartilla en las congregaciones. Va a ser de mucha bendición para las personas. Entonces, la bendición número 1 es que cuando una persona recibe a Cristo, cree en Cristo, cree en el Evangelio, entonces se convierte en un hijo de Dios. Como dice Juan, capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que empezamos a explicarles a las personas que han recibido a Cristo, que tienen una bendición muy grande, y es que ahora su identidad ha cambiado, porque cuando estábamos separados de Dios, practicando el pecado, teníamos una identidad de hijos del diablo. Pero ahora que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido como Señor y Salvador, entonces pasamos a cambiar de identidad y ahora somos hijos de Dios. Cuando decimos hijos de Dios, ¿qué estamos recuperando? Estamos recuperando una de las bendiciones que tenía el ser humano en el huerto del Edén. Recuerde que la Biblia dice que Adán era hijo de Dios. Adán no solamente fue el primer hombre creado sobre la tierra o el primer humano, la Biblia dice que Adán era hijo de Dios, es decir, que Dios era su padre. Por eso, cuando miramos Génesis capítulo 1 y 2, al comienzo del entrenamiento, decíamos que una de las bendiciones que tenía Adán en el huerto del Edén era la identidad, porque Adán era un hijo de Dios y esto entonces nos dice que Dios era su padre. Allí había paternidad en el huerto del Edén, pero esto se perdió. La identidad se perdió por causa del pecado, viene la separación, y ahí en adelante los hombres, por la maldad y la práctica del pecado, se convierten en hijos del diablo y se pierde la paternidad. ¿Qué recuperamos en Cristo? Recuperamos la identidad y recuperamos la paternidad. Anótelo ahí, por favor. Esto es lo que estamos recuperando los seres humanos cuando creemos en Cristo. Cosas que perdimos en el huerto del Edén por causa del pecado. Ahora Cristo vuelve a hacernos hijos de Dios y Dios vuelve a ser nuestro
Padre. Esto es una bendición muy grande, esto es un motivo de gozo, de alegría, saber que en Cristo recuperamos la identidad, recuperamos la paternidad. Voy a darles el texto por si alguien no lo tiene presente, donde dice la Biblia que Adán era hijo de Dios. Para que lo anote, está en Lucas capítulo 3 y versículo 38. Lucas capítulo 3, versículo 38. Hijo de Nos, hijo de Set. Set era hijo de Adán y Adán era hijo de Dios. Recuerde que en Cristo recuperamos muchas de las cosas que como seres humanos perdimos en el huerto del Edén. Recuperamos la identidad, ahora somos hijos de Dios por creer en Cristo. Recuperamos la paternidad, Dios es nuestro Padre. Recuperamos a Emanuel, porque cuando el hombre pecó quedó separado ¿de quién? De Emanuel, de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Cristo, y Dios el Espíritu Santo. El hombre quedó separado del Dios Trino. Recuerde que en Génesis 1:26 Dios dijo de la siguiente manera: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios dijo, hagamos, es un plural. Un plural indica que son dos o más de dos. ¿Quiénes estaban hablando ahí en Génesis 1:26? Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. En Génesis 1:26 están diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y la Trinidad crea al hombre y de una de sus costillas crean a la mujer. Los colocan en el huerto del Edén. Adán y Eva tienen comunión con Dios, tienen a Emanuel. Adán y Eva podían decir en el huerto del Edén, Emanuel, Dios está con nosotros, porque en el Edén Dios estaba con Adán y Dios estaba con Eva. Pero ¿cuál Dios? Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Allí en Génesis 1:26 está la Trinidad, está el Dios Trino, allí está Cristo. Pero viene el pecado, quedan separados de Dios. ¿De cuál Dios quedaron separados? Es la pregunta. Del Dios Trino, Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso el plan de la Trinidad es enviar a Jesucristo, que Jesucristo, que es un espíritu en ese momento, venga a la tierra por un milagro, por un poder, por el poder del Espíritu Santo, sea introducido en el vientre de María, venga en un cuerpo de carne y hueso y muera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y es a través de Cristo el único camino para ir al Padre. Y solo a través de Cristo el ser humano puede recibir el Espíritu Santo. Mire todo lo que estamos recuperando los seres humanos cuando creemos en el Evangelio. Mire todo lo que recupera el ser humano cuando cree en Cristo. Cristo nos vuelve a conectar con el Padre. Y Cristo, a través de Cristo, volvemos a recibir al Espíritu Santo. Por eso en Cristo estamos completos. Colosenses capítulo 2, verso 10 dice que en Cristo estamos completos. No nos hace falta absolutamente nada. Cristo, a través de Cristo, a través del Evangelio, entonces recuperamos la identidad, somos hijos de Dios. Ahora Dios se convierte otra vez en nuestro Padre, como en el huerto del Edén. Otra vez tenemos a Emanuel y ahorita podemos decir Dios con nosotros. No solamente Dios el Hijo, sino que a través de Cristo, también Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Mire todo lo que recuperamos los seres humanos por creer en el Evangelio. ¿Habrá otra mejor noticia en el mundo que predicar a Jesucristo? La noticia más grande del planeta, la noticia
más grande que puede recibir el ser humano es Cristo. Cristo. Por eso las iglesias debemos volver a la corriente del Evangelio, porque hoy se enseñan muchos temas totalmente desconectados del Evangelio, totalmente desconectados de Cristo. Hay gente que usa la Biblia, son bibliocéntricos, pero no son cristocéntricos. Y todo mensaje tiene que ser cristocéntrico, toda enseñanza tiene que ser cristocéntrica, todo lo que hagamos tiene que girar en torno a Cristo. Así que seamos bibliocéntricos, pero no se nos olvide que tenemos que ser cristocéntricos. El mensaje tiene que estar conectado con el Evangelio, porque todo el Antiguo Testamento fue el proceso para que viniera el cumplimiento. En el Antiguo Testamento se dio una promesa y en el Nuevo Testamento vino el cumplimiento. Y ahora no podemos desconectar nuestras enseñanzas del Evangelio, porque si lo hacemos así, entonces no hemos entendido el propósito con el que el Padre envió a Cristo. Todo el Nuevo Testamento se escribe por causa del cumplimiento, por causa de que Cristo viene a la tierra, por causa de que Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no estaríamos aquí. Así que la resurrección es un evento muy importante para nosotros ahora, los que somos hijos de Dios, porque el Mesías, decía la profecía que el Mesías debía resucitar, debía ser levantado de entre los muertos. Entonces, hay que volver a la corriente del Evangelio, hay que volver a predicar a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16, este texto no va aquí. 1 Corintios 3:16 va en el punto 2, que es la guía del Espíritu Santo. Recuerde que los coreanos hicieron la traducción de esto al español y hay algunas cositas ahí para corregir, pero no son de gravedad. Entonces, 1 Corintios 3:16 va aquí en el segundo punto, que es la guía del Espíritu Santo. Ahora, todos los que han creído en Cristo se han convertido en hijos de Dios, pero además, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto hay que enseñárselo a las personas y aún a la iglesia porque muchos todavía no lo han entendido. Y se cantan canciones y se dan enseñanzas como si el Espíritu Santo estuviera no morando internamente, sino como si estuviera fuera de nosotros. Y es importante que entendamos que no solamente somos hijos de Dios, sino que ahora somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Somos la morada. Nuestro cuerpo es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Entonces, mire esta bendición tan maravillosa. Al tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, también tenemos la guía de Él. Todo hijo de Dios va a tener la guía del Espíritu Santo. Juan 14:16, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Referencia al Espíritu Santo. Juan 14:26 y 27, mire lo que dice. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es importante que lo grabemos porque Jesús dice que el Espíritu Santo va a recordar. ¿Qué va a recordar el Espíritu Santo? Todo lo que yo os he dicho, dijo Jesús. Todo lo que Jesús le dijo a los discípulos, se lo dijo aproximadamente en 3 años o 3 años y medio.
que es el tiempo que duró el entrenamiento de los discípulos. Unos dicen que caminaron con Jesús 3 años, otros dicen que el entrenamiento duró 3 años y medio. El Espíritu Santo iba a venir no a contradecir a Cristo, ni ninguna enseñanza de Cristo. El Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos, sobre los apóstoles, sobre la iglesia, y una de las funciones que iba a hacer el Espíritu Santo es recordarles a esos discípulos, a esos apóstoles, todo lo que Jesús les había dicho, recordarles a los apóstoles, a los discípulos, todo lo que Jesús les había enseñado durante esos 3 años. Porque el Espíritu Santo va en la misma dirección de Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van en la misma dirección. Ninguno se contradice. Hay una perfecta unidad en la Trinidad. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, empezamos a leer las Escrituras, allí vamos a recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado en los evangelios, todo lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Allí lo vamos a encontrar, por eso no podemos descartar los evangelios. Si el modelo de Cristo no me sirve, no me sirve ningún modelo. Si las enseñanzas de Cristo no me sirven para este tiempo, no me sirve ninguna enseñanza. Tengo que volver al modelo original, el modelo de discipulado de Cristo, el modelo de evangelismo de Cristo. Tengo que hacerlo como lo hizo Cristo, caminar con los discípulos como lo hizo Cristo, enseñar a los discípulos como lo hizo Cristo. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda, ahora tenemos el Espíritu Santo que nos enseña, ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía, porque el Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios mismo, igual en esencia al Padre, igual en esencia al Hijo. ¿Qué más dice el texto? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, hasta ahí tenemos que todo ser humano que acepta a Jesucristo tiene la bendición de ser hecho hijo de Dios. Tiene otra bendición y es que el Espíritu Santo va a venir a morar, a vivir en ese cuerpo para convertirlo en templo. Tiene la bendición de que va a ser guiado por el Espíritu Santo, va a ser enseñado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a recordar todo lo que Jesús enseñó. ¿Qué otra bendición tenemos las personas que creemos en el Cristo, en el Evangelio? Vamos a tener respuestas a la oración. Todo hijo de Dios puede tener certeza y seguridad de que cada vez que ora va a tener respuesta a su oración. Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿cómo nos anima esto de saber y entender que por ser hijos de Dios, cada vez que oramos, cada vez que hablamos con nuestro Padre, vamos a recibir una respuesta, sea un sí o sea un no, o todavía no es el tiempo, pero más adelante vas a recibir una respuesta con respecto a lo que estás pidiendo. Es importante entender la soberanía de Dios en la respuesta a la oración. Por eso vamos a colocar un texto que no está aquí y vamos a leerlo en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice la Biblia que hay que pedir conforme a su voluntad. Aquí es importante resaltar y recordar algo que hemos estado enseñando, y es que usted y yo debemos morir al yo. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una persona que no ha muerto al yo, sus oraciones van a ser en el yo. Sus ayunos van a ser en el yo. Su servicio va a ser en el yo. Su ministerio va a ser en el yo. Por eso es que muchas veces no se reciben respuestas, porque son oraciones egocéntricas. Son oraciones donde no tenemos en cuenta que Dios tiene un plan perfecto desde Génesis hasta Apocalipsis y Dios no va a cambiar ese plan por una oración egocéntrica, una oración fuera de su propósito y de su voluntad. Hay un plan perfecto de Génesis hasta Apocalipsis y el plan de Dios se va a cumplir. Y usted y yo somos privilegiados y afortunados de que el Señor nos buscó, nos llamó y ahora nos ha dado dones, talentos, ministerio para que usted y yo seamos insertados y podamos participar de ese plan perfecto que Él tiene. Porque esto no funciona que Dios tiene un plan y yo tengo otro plan. Ya no vivo yo. ¿Quieren recibir respuestas al 100%? ¿Queremos recibir respuestas de Dios al 100%? Hay que pedirle al Señor que podamos llegar a decir lo mismo que dijo Pablo: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ya no estoy persiguiendo mis propios sueños, mis propias metas, mis propios proyectos, mis propios planes, mis propios intereses, mi propia vanagloria. Por eso hay tantas divisiones hoy en día en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos que todavía no han muerto al yo. Entonces andan buscando posiciones, andan buscando, construyendo, levantando su propio reino, están siempre pensando en cosas materiales, están pensando siempre en dinero, están pensando siempre en ocupar el primer lugar, en ser vistos por todos los hombres, en ser reconocidos, en ser aplaudidos, queriendo opacar a Cristo, queriendo eclipsar a Cristo. A veces lo que se muestra en los púlpitos es el yo. Por eso es que no se levantan los discípulos, por eso es que no tenemos respuestas a las oraciones, por eso necesitamos volver a recuperar la voz de Cristo. Necesitamos morir, hay que morir. El yo debe morir. Hay que morir al viejo hombre, que podamos decir todos: ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, entonces cuando yo voy a un lugar es porque Cristo quiere ir a ese lugar a través de mí. Cuando hablo algo es porque Cristo está hablando a través de mí. Cuando enseño algo es porque Cristo está enseñando a través de cada uno de nosotros. Hasta el punto que las personas puedan decir: hoy escuché a Cristo en el púlpito. No fue el hombre el que habló, fue Cristo a través de ese vaso, fue Cristo a través de ese instrumento. Y cuando se escucha la voz de Cristo, se levantan los discípulos. Por eso, todos los discípulos que Cristo llamó le siguieron, porque escucharon su voz. Los discípulos en este tiempo también se van a levantar cuando escuchen la voz de Cristo a través suyo y a través mío. Entonces tenemos respuestas a la oración. Pero ¿hace cuánto no oramos diciéndole: Padre, lléname de tu Espíritu Santo para salir y predicar a Jesucristo? Padre, lléname del Espíritu Santo para ir y hacer discípulos. Padre, lléname del Espíritu Santo para hacer tu obra. Lléname del Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Hoy muchas de las oraciones son oraciones egocéntricas, oraciones totalmente desviadas del propósito y de la voluntad de Dios. Oraciones donde no hay evangelio, oraciones donde no se clama por las personas, oraciones donde no se le pide a Dios que levante a los discípulos, oraciones donde no se pide a Dios que levante nuestra congregación para ir a hacer misiones en otros lugares. Oraciones materialistas, oraciones egocéntricas, oraciones donde siempre es pensando en lo mío, en lo mío, en lo mío. Pero Jesús, siendo un niño, dijo: en los negocios de mi Padre me es
necesario estar. Por eso muchos pastores no están recibiendo respuestas en este tiempo. Por eso muchos hijos de Dios no están recibiendo respuestas en este tiempo, porque están pidiendo y no saben ni siquiera lo que están pidiendo. Mientras muchos se pierden, mientras muchos siguen separados de Dios, mientras muchos van camino al infierno, la iglesia está como en la playa, allá sentada, acostada en las sillas de sol, tomando cócteles, tomando limonadas, mientras los no creyentes se pierden. Porque hemos dejado el evangelismo, hemos dejado el discipulado, hemos dejado las misiones, y Dios nos hace un llamado para que volvamos y atendamos su mandamiento: id y haced discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Por eso los discípulos, los pastores y los ministerios que van a recibir respuestas al 100%, cuando oren, cuando ayunen, cuando clamen, cuando vigilen, son aquellos que están haciendo la voluntad del Padre. Son aquellos que van en la misma dirección de Cristo. Son aquellos que están siguiendo la guía del Espíritu Santo. Es fácil desviarnos en este tiempo. Es fácil desenfocarnos con tantas actividades. Oro para que el Señor nos permita algún día a todos los pastores y a todos los ministros trabajar de tiempo completo, porque sé que cuando se tienen dos trabajos, se desenfoca uno mucho del propósito al que Dios nos ha llamado. Es difícil poder concentrarse en la evangelización mundial cuando tenemos dos, tres o cuatro trabajos. Y mi oración es: Señor, provéenos a tus ministros, a tus siervos, para que nos concentremos en hacer la evangelización mundial, porque otros trabajos nos desenfocan, nos quitan tiempo, llegamos cansados y no ocupamos el mismo lugar para las cosas de Dios. Esa es mi oración, y pido al Señor que nos abra puertas para que un día solamente podamos dedicarnos al ministerio y hacer la evangelización del mundo. Una de las cosas que más quiere Dios es salvar las almas, pero para que las personas sean salvas, deben haber mensajeros, deben haber discípulos, pastores, hombres y mujeres, que nos levantemos llenos del Espíritu Santo, y para eso necesitamos tener tiempos de oración, porque hoy los afanes de la vida nos han quitado hasta el tiempo de oración. Hoy los afanes de la vida, los compromisos, las obligaciones, nos han quitado el tiempo de intimidad con Dios. Por eso a veces no hay deseos de evangelizar. Por eso a veces no hay deseos de predicar el evangelio. Por eso a veces, como pastores, estamos cansados y cargados porque estamos llenos de muchas cosas y hemos descuidado la tarea más importante, la predicación del evangelio, porque es a través de la predicación del evangelio que las personas van a tener la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados. Ayúdeme y únase conmigo a ese propósito de orar para que todos los ministros podamos concentrarnos en la evangelización mundial. Que Dios sea proveyendo todo lo que se necesita para que solamente nos enfoquemos en hacer la evangelización mundial y no estar ocupados en muchas cosas, en muchos trabajos que nos agotan, nos quitan tiempo y nos desenfocan para ir a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. La cuarta bendición que tenemos los hijos de Dios se llama autoridad. Los coreanos le colocaron ahí autoridad para vencer a Satanás, pero usted le puede colocar ahí autoridad sobre los demonios, autoridad sobre el reino de las tinieblas, o le puede colocar simplemente autoridad. Esta bendición número 4 hace referencia al poder que se nos dio a los hijos de Dios, a la autoridad que se nos dio a los hijos de Dios para reprender y echar fuera los demonios, porque el evangelio que predicaba Cristo era un evangelio que iba acompañado de expulsión de los demonios, y también había autoridad para sanar a los enfermos. Tenemos autoridad para echar fuera a los demonios y tenemos también autoridad para orar por los enfermos.
Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos autoridad dada por Cristo, no solamente en este pasaje, sino en otros pasajes más. Las serpientes y escorpiones son tipos de demonios, pero tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y la promesa de Jesús es que nada nos va a dañar. Vamos y prediquemos el evangelio, vamos al campo, vamos a las casas y echemos fuera a los demonios y oremos por los enfermos. ¿Cómo vamos a ver milagros? Me dijo un pastor amigo mío, el pastor Ciro Mora. ¿Cómo vamos a ver milagros si no oramos por milagros? ¿Cómo vamos a ver sanidades si no oramos por las personas enfermas? Pero es más fácil decir, orar y la fácil para esconder la falta de fe es, hágase tu voluntad. Pero a veces, algunos cuando oran de esa manera, están orando a veces con incredulidad. Nosotros sabemos que no todos los enfermos van a ser sanos, pero muchas personas sí son sanadas cuando usted y yo oramos por ellos. Pero algunos esconden su incredulidad con frases como esa. Vamos a orar y que se haga la voluntad de Dios, pero algunos están escondiendo incredulidad en algunas de esas palabras. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos visto sanidad en las personas? ¿Cuántas veces hemos orado y Dios ha orado en milagros? Por supuesto que siempre oramos diciendo, Padre, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios muchas veces es sanar al enfermo. En otras ocasiones, la voluntad de Dios es preparar a las personas y llamarlas a su reino. Pero necesitamos fe. Aquí el mensaje que yo quiero dejar es que necesitamos fe para orar por los enfermos, porque ya tenemos la autoridad. Nos falta es creerle al Señor. Entonces, les estoy diciendo que vamos a ir a orar por los enfermos porque tenemos autoridad. No todos se van a sanar, pero usted y yo vamos a empezar cuando les predicamos el evangelio y oramos en fe. Hay otras que no se sanan y se las lleva el Señor, pero ejerzamos la fe, ejerzamos la autoridad que Dios nos ha dado en esta parte. Autoridad sobre los demonios y autoridad para orar por los enfermos. Punto quinto, protección de los ángeles. Protección y ayuda de los ángeles, le puede colocar ahí. Protección y ayuda de los ángeles. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, este punto número 5 nos habla de la ayuda y la protección de los ángeles que tenemos los hijos de Dios. Otra bendición más. Punto número 6, la ciudadanía del cielo. Ahora tenemos una ciudadanía en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos una ciudadanía espiritual. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía, en los cielos. Hay gente muy patriota, muy patriotas. Y a veces ese patriotismo se ve más como algo terrenal. El patriotismo en sí es algo terrenal, pero son poquitos los que hablan de su ciudadanía espiritual. Recuerde que Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y
Número 7, otra bendición que tenemos es la evangelización mundial. No sé cuántos han experimentado ese gozo de poder predicar el evangelio a una persona y ver cómo esa persona cree en Jesucristo, persevera y el Señor cambia su estado espiritual, el destino de su generación. Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que Jesús enseñó a los discípulos durante 3 años aproximadamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Él les encomienda que vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero en Hechos 1:8, el Cristo resucitado les dice que deben hacerlo, que deben esperar hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Cuando reciban el poder del Espíritu Santo, entonces ahí se van a convertir en testigos, comenzando en la ciudad de Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos de Cristo. El poder del Espíritu Santo no es para que seamos testigos del Espíritu Santo. Si usted habla más del Espíritu Santo que de Cristo, entonces este versículo lo entendimos mal. No estoy diciendo que no hablemos del Espíritu Santo, no significa que no enseñemos del Espíritu Santo. De hecho, hemos estado enseñando el Espíritu Santo mucho en esta enseñanza, hemos estado hablando mucho de su guía, que somos el templo de Él, que Él nos va a recordar y enseñar todo lo que dijo Jesús. Pero el orden, por eso hay que organizar el Evangelio, porque el orden es que el discípulo recibe el poder del Espíritu Santo para convertirse en un testigo de Cristo. Por eso usted y yo vemos en el libro de los Hechos que ellos fueron testigos de Cristo. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo, pero ellos testificaban era de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Ellos anunciaban llenos del Espíritu Santo que Jesús era el Cristo. Muy bien, mis amados. Vamos a estar entonces compartiendo en esta noche el foro en los grupos. No se vaya a salir y va a compartir ahí en la sala que le van a asignar en 5 minuticos lo que Dios le habló a través de la enseñanza esta noche.